buenas tardes, estimados clientes, distribuidores, amigos. Les deseo a todos y cada uno se encuentren muy bien, que se encuentren en sus casas y que se estén cuidando al día de hoy. Se encuentren sobre todo muy bien de salud, que no decaiga el ánimo. Y vamos a continuar con esta serie de capacitaciones que se están realizando. Recuerden que Retex estamos unidos contigo para poder seguir participando en todos estos eventos que hoy a la distancia nos toca trabajar con ustedes. El día de hoy le dimos un tipo de variación o un tipo de giro a algo de los productos que en base a sus sugerencias nos han hecho llegar, que es la prevención y la solución de muros o de situaciones de humedades y salitre. Entonces, yo supongo que algunos de ustedes seguramente habrán visto en sus casas alguna escena como la que verán a continuación de humedad y salitre. En esta parte, yo les comento, casi siempre tenemos este tipo de inconvenientes en donde tenemos nosotros que estar bien seguros de cómo vamos a proceder para solucionar este problema. Entonces yo les invito a que se queden, porque les daremos algunos tips para saber cuándo, cómo prevenir, corregir, y nuevamente abordaremos un poquito más a detalle todo el tipo de diagnóstico, sobre todo de cuándo establecer cuántas capas de material o cuántas capas, en este caso de Sellotex, los que ya sabrán. Les mandamos un caluroso saludo a todos nuestros distribuidores y amigos que seguramente estarán conectados. Y entonces vamos a arrancarnos con la primera parte, que es el concepto de qué es la humedad y el salitre. Necesitamos comprender perfectamente bien a qué nos referimos con este tipo de humedad y salitre, en dónde se ve y en dónde aparece, o cómo nos podemos nosotros dar cuenta que realmente tenemos este tipo de inconvenientes. Y para eso es muy sencillo. Lo más común y casi siempre nos damos cuenta cuando se empieza a botar la pintura o el yeso, que es uno de los aplanados más comunes o uno de los terminados más comunes en los muros. Pero esto ya nosotros nos estamos metiendo en una situación correctiva. Si nosotros queremos realmente tener una situación preventiva, necesitamos tomar algunos diagnósticos previos a la obra o previos a la construcción. La humedad y el salitre surgen a raíz de todas las sales minerales que existen en el agua, ya sea por niveles freáticos. Para los que no estamos muy letrados en el tema, es realmente el generar todo este tipo de material de contaminación por agua dentro de la estructura prácticamente. ¿A qué me refiero? Si nosotros hacemos una cimentación, muy poco posiblemente vamos a saber qué tan alto es el nivel freático, qué tan altos son los niveles con los que vamos a estar trabajando y con los que la obra va a estar funcionando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte es generar un tipo de diagnóstico previo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno de los temas más comunes en los que nosotros tenemos que participar es en la parte de impermeabilización de cadenas de cimentación. Sería un tipo de obra en la cual nosotros podríamos prevenir esta parte porque mantendríamos a raya la humedad. Si nosotros limitamos el grado de humedad dentro del muro o dentro de la estructura, seguramente vamos a eliminar por consecuencia el salitre que se genera, porque las sales minerales no van a estar perjudicando directamente en el muro. Entonces, nosotros tenemos todo este preámbulo para que podamos entender perfectamente toda esa parte o toda esa serie de situaciones que nos afectan. Dado esto, necesitamos entender también un par de puntos muy importantes en todas las superficies base cemento, que pueden ser concreto, mampostería, ladrillo, tabique, etcétera, etcétera, que es que prácticamente todas esas superficies tienen porosidad y son permeables completamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más común es que metamos un impermeabilizante, como el que comúnmente conocen todos en las superficies, en las losas, en las azoteas. Ese es un impermeabilizante que normalmente pueden ser plásticos, prefabricados, etcétera, etcétera, hasta cementosos. Nosotros los cementosos lo que hacemos es generar que en esta parte tenga completamente cero porosidad, que no tengamos ese tipo de filtraciones debido a que se cierran los poros de la estructura de los materiales. Y entonces nosotros, al tener este tipo de comportamiento, garantizamos que la estructura no sufra este tipo de contaminación por agua. El problema no es que se moje el muro, el problema es que se seque. Si se seca el muro, ahí es donde las sales minerales prevalecen en la superficie, y las sales minerales al final de cuentas son perjudiciales para casi cualquier material que no esté adecuado para ellas. Por ejemplo, las pinturas vinílicas o los yesos tienden prácticamente a estallar con todo este tipo de situaciones. Entonces nosotros ya tenemos el preámbulo de cómo funcionan, permeabilidad, porosidades.
Alguna vez me comentaron algunos de mis maestros dentro de Retex que si una losa está bien tratada y bien cuidada, bien dosificada incluso, muy posiblemente no necesitaría impermeabilizante. Pero estoy seguro que eso casi no pasa y por eso es la situación de que nosotros seguimos en el mercado participando y ayudando en este rubro. Pero bueno, ¿dónde tenemos estos problemas más comúnmente? Necesitamos tener bien el foco de dónde tenemos que identificarlos. ¿A qué me refiero? La fuente, ese es el punto donde nosotros necesitamos trabajar. Si es un muro de colindancia, necesitamos ver en dónde realmente está el problema. Si hay una negación por agua en ese punto o simplemente es porque se rompió una tubería y entonces necesitamos identificar bien de dónde viene ese tipo de humedad, desde dónde se está dando y por qué nos está afectando. Muy posiblemente en los muros o en los entremuros de colindancia no vamos a poder realmente realizar un tipo de adecuación o un tipo de reparación completa por la parte exterior. Y entonces eso nos lleva a platicar un poco de la parte de las presiones positivas y negativas. Prácticamente todo lo que se define como humedad o salitre es una presión negativa en el muro. Es decir, si nosotros tenemos este balde de agua, por así decirlo, y fuera un tanque, y yo lo impermeabilizo por la parte de dentro, entonces estoy yo tratando el muro como una presión negativa. Cosa contraria, si yo lo impermeabilizo por la parte de fuera, entonces directamente el material está siendo empujado por la misma presión de agua, lo cual nos hace mucho más difícil tratar ese tipo de dificultades. Ahí para ese tipo de obras en particular o ese tipo de desafíos, nuestros productos, los productos Retex, es la mejor alternativa. Entre ellos el Cellotex. El Cellotex es un material como tal que de algún modo tiene la posibilidad de poder realizar, digamos que un anclaje finalmente monolítico a la superficie, lo cual nos ayuda completamente a que de algún modo no tengamos ese tipo de desprendimiento por presión negativa. Ya ni les platico lo que podría hacer para una presión positiva. También tenemos lo que viene siendo en nuestro Cellotex UH. En determinado momento este material es de los mejores como una capa de refuerzo, por ejemplo. Entonces nosotros, si ustedes lo ven, empezamos a hacer juego con los sistemas. Realmente nosotros en Retex, todos los que somos distribuidores, amigos de la empresa, contratistas, que hemos aplicado este tipo de productos, necesitamos tener bien la diferencia de que siempre vamos a aplicar una capa de Cellotex base, aunque pongamos una capa de Cellotex UH. Entonces, nosotros con esto vamos a tener las variantes que incluso nos va a dar para poder trabajar, por ejemplo, con un Cellotex R o con un Cellotex UHR, que son capas base y capa de terminado final o de ultra humedad para control, pero con un fraguado rápido y alta resistencia en determinado momento para obras que representan un desafío mucho mayor. Esos son prácticamente complementarios a nuestras bases. A continuación les voy a mostrar un cuadro de capas que nos llegó mucho que ahondara o profundizara un poco en el tema. Ese cuadro de capas hace referencia completamente a 4 escenarios en los cuales tenemos nosotros diferentes tipos de obras. Una que viene siendo la presión positiva con obra nueva, en donde nosotros necesitamos, por ejemplo, establecer 2 capas de Cellotex base, como por ejemplo una jardinera, una cisterna doméstica, un espejo de agua. Ahí todo, ese es el punto donde nosotros vamos a poder establecer 2 capas de Cellotex base. La otra es que nosotros tenemos una obra donde tenemos presión positiva con obras de mantenimiento. Ahí nosotros tenemos 3 capas de Cellotex base, lo que podríamos nosotros diagnosticar. Podemos tratar una alberca, una cisterna, plantas tratadoras, por ejemplo, locales, ahí podemos entrar perfectamente, y algunos tanques de almacenamiento de agua. Cuando ya entonces tratamos una presión positiva con una obra nueva, una presión negativa, perdón, con una obra nueva, entonces necesitamos nosotros establecer ya un sistema diferente, lo que es una capa de Cellotex base más una capa de Cellotex UH. Aparte, si nosotros tenemos la presión negativa con obra de mantenimiento, nosotros vamos a poder entonces diagnosticar 2 capas de Cellotex base con una capa de Cellotex UH. Entonces, si nosotros lo vemos ahí, nosotros vamos a poder tratar humedades en muros o cárcamos, cuartos de máquinas o cadenas de cimentación, que son obras que las tenemos que tratar desde antes.
Pero, sin embargo, si nosotros ya empezamos a ver obras donde no sabíamos el nivel freático y que muy posiblemente sean correctivas, necesitamos tratar los sótanos, los muros sometidos a, en este caso, a alto nivel, o las plantas tratadoras de aguas residuales. Incluso ahí la parte de muros de colindancia, si ustedes lo ven, eso no hay cómo nosotros nos aseguremos que realmente antes podríamos nosotros haber tratado ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Pero bueno, si nosotros agarramos y tenemos estos 4 cuadros, podemos nosotros empezar a diagnosticar casi cualquier tipo de obra. Entonces, tenemos el plan completo de cómo tratarlo. Pero vamos a lo que realmente empezamos a nosotros a realmente recomendar, que siempre son las muestras en obra o las muestras en campo. Vamos a empezar a ver, cuando nosotros tenemos una salida franca de agua, así sea el muro muy grueso o así tengamos un pequeño lagrimeo, necesitamos bajar la presión al muro, necesitamos diseñar desfogues que nos ayuden a poder poner nuestro sistema impermeabilizante. Sin embargo, uno de los productos que complementa perfecto el portafolio para humedad y salitre es nuestro Aquaplug. Este material como tal, lo que hace referencia es un obturador instantáneo de muy alta resistencia que prácticamente te da como 35-40 segundos para poder realizar este tipo de situación o de solución a los problemas. El Aquaplug como tal viene prácticamente en presentaciones de 5 kilos o 25 kilos, lo cual nos ayuda a poder realizar cualquiera de las dos soluciones. Entonces nosotros tenemos este tipo de soluciones para poder realizar toda la parte de la obra. Tenemos aquí nuestra cubetita de Aquaplug. A continuación mi amigo Juan Carlos, que de hecho nos va a ayudar el día de hoy, vamos a realizar una pequeña preparación. Este material es de los únicos que casi yo les recomendaría para poder realizar un tipo de reparación que no nos aborde mayor problemática. El polvo es muy fino, permítanme un segundo, y se ocupa normalmente un recipiente para poder nosotros realizar este tipo de solución. La parte la fineza del polvo, nosotros necesitamos siempre agitar nuestros productos porque nosotros fabricamos localmente en el Estado de México y eso entonces nos puede llegar a complicar la preparación del material. Pero bueno, antes de, nuestro amigo Juan Carlos nos va a ayudar con la parte de la perforación del muro. Espero no se manche. Muy bien, lo bueno es que no desayunó muy bien mi amigo y eso nos ayuda mucho. Bueno, en esta parte nosotros lo que estamos haciendo es exagerar las condiciones de obturación antes de que le quite el parche completo. La preparación del Aquaplug es una preparación muy básica en la cual el mismo polvo se va a hidratar de manera muy sencilla. Realmente no hay que agitar mucho ni mezclar demasiado. El mismo polvo empieza a agarrar consistencia de pasta. Y entonces nosotros podemos empezar a realizar este tipo de maniobras para poder hacer una obturación perfecta. Hacemos prácticamente una masa que nos ayude a poderle dar forma. ¿Listo?
Y nos quedamos quietos como una media hora nada más para poder realizar la obturación completa. En determinado momento tenemos nosotros que trabajar con el material demasiado rápido porque tiende a endurecer demasiado rápido por la temperatura del agua o la temperatura ambiente. En diciembre se vuelve un problema porque muy posiblemente digan ustedes, es que no fragua. Y entonces nosotros tengamos que volver a hacer este tipo de situaciones. Tendrá 20 segundos y el material ya está completamente endurecido. Esa es la realidad del material. No podemos hacer grandes cantidades ni grandes baches. Tenemos siempre que hacer cantidades, se puede decir que manejables o controlables. Ahí es donde nosotros podemos realmente trabajar con este tipo de material. Ahora, esta es la primera parte y esto se va a realizar siempre y cuando tengamos una salida franca de agua, pero si no la tenemos, nosotros necesitamos preparar, por ejemplo, la parte de nuestro Cellotex. El Cellotex es un material muy noble, que la verdad nos ayuda para poder hacer o tratar un muro completamente sin que tengamos algún tipo de inconveniente en la obra. Es libre de solventes completamente, amigable con el medio ambiente, lo cual nos ayuda a que no tengamos ese tipo de situaciones en donde se ve afectada el personal incluso que lo está aplicando. Más ahorita que hay muchos tipos de características de cuidar el medio ambiente, cuidar toda esta serie de circunstancias, es donde exactamente este material nos ayuda. Pero bueno, vamos a preparar ahorita algo de Cellotex. Este material viene en sacos de 10 y 25 kilos, lo cual nos ayuda a que el material sea completamente, se puede decir que apto para poder adecuarse a todas las obras. El rendimiento es muy fácil, es de 1 kilo por metro cuadrado por capa. Entonces, si nosotros vemos esa parte, es muy fácil cuantificarlo. Ahora, si nos vamos a la parte del Cellotex UH, vamos a tener un rendimiento menor, porque la capa es mucho más gruesa. El Cellotex UH me va a dar 2 kilos a 3 incluso por metro cuadrado en esa parte, y solamente siempre se aplica a una sola capa. El Cellotex UH no es recomendable ponerlo a 2 capas, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a ir desmenuzando toda esta parte. Si nosotros vemos el Cellotex, lo fabricamos prácticamente en 2 colores, gris y blanco, porque nuestras materias primas son minerales. Realmente no tenemos algún aditivo que nos pueda perjudicar en esta parte. El material realmente es muy dócil, es muy fácil de aplicar incluso. Se hace una pasta untable completamente, lo cual nos ayuda a poder establecer todo este tipo de facilidades en la obra. Ahora bien, si nosotros tenemos un problema en donde el muro esté llorando o esté fisurado, cosas por el estilo, siempre hay que tratar grietas, hay que tratar fugas vivas, todo previo a la instalación del material, porque si no, no lo vamos a poder solucionar. Siempre vamos a tener que estar realizando algún tipo de reparación puntual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si el muro está con una presión muy alta, tenemos que desfogarlo, tenemos que abrir algún tipo de canales, hacer algunos barrenos en las superficies, en la cenefa baja sobre todo, para bajarle la presión al muro. Bajando la presión al muro ya no tenemos problema para poder instalar los materiales, para poder hacerlos y para poder entonces aplicar realmente sin mayor inconveniente. Ahora bien, si nosotros tenemos la situación de que el muro está seco o al sol, es bien importante cuidar la dosificación de agua y es muy importante también cuidar sobre todo la hidratación de la superficie. Normalmente los muros donde se instala el Cellotex casi siempre son muros muy porosos, de hecho por requisito, entre más poroso mejor. Sin embargo, esto quiere decir que son más permeables y al momento que nosotros mojamos el muro prácticamente se seca inmediatamente. Entonces eso nos dificulta muchísimo el poder realmente tratar el muro porque se nos va a deshidratar el material y después puede llegar a fracturar o fisurar. Una costumbre que tienen los aplicadores en las obras es que le afinan completamente una cisterna, por ejemplo, la dejan casi pulida. Y entonces eso provoca que en determinado momento tengamos nosotros que abrir los poros, ya sea rasqueteando o rascando o aventando ácido o cualquier otra cosa para realmente poder ayudar al material a que se ancle, porque nuestro material, el chiste es de que se ancla directamente en los poros del sustrato, realizando ese tipo de adhesividad monolítica que yo les comentaba hace un momento. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos todas esas situaciones, es bien importante cuidarlas. Un punto también muy relevante es el curado del mismo material. Estos materiales, al ser cementosos, necesitan curarse.
y no es curársela como los fines de semana, que alguien que está aquí, no es cierto, se la cura, sino que en determinado momento estos materiales necesitamos hidratarlos, necesitamos saber que estos materiales llevan un fraguado, se puede decir que lineal, no los estamos cocinando directamente al sol, porque entonces tienden también a fracturarse. Si nosotros tenemos ese tipo de situaciones o ese tipo de soluciones, realmente vamos a tener uno de los mejores materiales para poder tratar tanques, muros, cadenas de cimentación, todo lo que ya les he comentado anteriormente. Y entonces vamos a poder nosotros tener un portafolio completo para poder entrar directamente a una obra y realmente tratarla desde la cimentación. Esto les hago mucho énfasis porque a los que nos dedicamos a promover este material es uno de los grandes ejes de negocio dentro de. Si nosotros agarramos obras, desarrolladoras, construcciones, edificios y que realmente impermeabilicen desde las cadenas de cimentación, créanme, se puede realizar un muy buen negocio con resultados súper agradables al cliente y sobre todo con un costo-beneficio muy alto porque realmente no les va a representar mayor inconveniente. Entonces, vamos por nuestra parte de Sellotex, si lo quieren ver. Thank you. Ok. El Sellotex es un material que tiene la facilidad de ser una pasta completamente untable. Si nosotros tenemos la situación de nuestro brochómetro, si lo quieren ver así, ahorita se los voy a mostrar un poquito, porque la vez pasada me dijeron que no se vio. Esta es la brocha que encaja directamente con el material, ¿de acuerdo? Se queda parada, no se abren las cerdas, no se cae, etcétera, etcétera. Y esto nos quiere decir que el material está hidratado perfectamente. La hidratación de este material debe de ser de 8 litros de agua por saco, dependiendo si le estamos o no poniendo de algún modo la parte de algún tipo de resina o aditivo. Normalmente, si tenemos una superficie muy lisa como las que yo les comentaba, se recomienda sustituir el agua de la mezcla con 2 litros de resina, en este caso Acrytex, que es uno de los mejores. Ahora, un punto bien importante, siempre el Acrytex solamente se va a poner en la capa base, nunca debe de ir en la capa superficial, porque se empieza a hacer una cosa bastante tétrica. Permítanme agarrar la brocha. Como yo les comentaba, la superficie debe de estar húmeda para nosotros poder garantizar el anclaje. Si nosotros realizamos este tipo de procedimiento, además de la hidratación de la superficie, vamos a limpiar el muro, directa o indirectamente, lo cual nos va a ayudar a que nuestro material corra mejor, realmente que tenga una adhesividad buena, que el material no se nos empiece a atorar. Y algún día me dijeron, es que no es pintura, y es verdad, necesitas hacer una capa. Disculpen ustedes, no soy zurdo, y de hecho no soy zurdo, exactamente. Y listo. Ok. Este material necesita hacer capa, necesita realmente darle ese tipo de empuje para que nosotros podamos tener la superficie base. Es un material que para espacios confinados es muy apto para poderlo aplicar porque no tenemos ese problema de que tenga solventes o algún tipo de residuo que nos perjudique directamente en la parte de la obra. Entonces, si nosotros tenemos ya todos estos agregados, tenemos un excelente sistema que va directamente encima del aquaplug y que entonces podemos complementar perfectamente con nuestra capa, se puede decir que de acabado, con nuestro Sellotex UH. La parte del Sellotex, de algún modo, nosotros necesitamos entenderla bien, que la aplicación debe de ser con brocha, con cepillo, con llana, con todo esto. No es cierto, con llana no, perdón, con cepillo de Ixle, porque necesitamos facilitar la integración del material a las porosidades, lo cual realmente nos ayude a que el material, se puede decir que se ancle.
Si nosotros lo pusiéramos con alguna llana para que quedara lisito, no va a anclar. Es lo mismo que si nosotros ponemos primero una capa de UH, no va a anclar y entonces en determinado momento nos va a perjudicar porque eventualmente se nos va a empezar a desprender, ¿de acuerdo? Una de las preguntas muy constantes es, oye, ¿y tengo que quitar mi capa de aplanado o tengo que quitar la pintura o cualquier otra cosa para poder nosotros, se puede decir que aplicar el Cellotex? Y la respuesta siempre va a ser que sí. Tenemos que llegar al sustrato base para que realmente el sistema funcione como debe de funcionar. Entonces, si nosotros ya tenemos todo esto, quiere decir que entonces tenemos un sistema que realmente va a quedar ahí permanentemente. Nosotros hacemos tan buenos productos que se los vendemos una vez en la vida a los clientes, esa es la realidad, porque no degradan al ser cementosos. Entonces eso nos ayuda a que podamos nosotros tener este tipo de situaciones. Ahora, vamos ya prácticamente con la última parte, que es nuestra aplicación de Cellotex UH. Siempre nosotros tenemos que dejar más o menos 3, 4 horas entre capa y capa para poder realizar la aplicación de la siguiente. Si nosotros lo tenemos antes, nos vamos a traer el material. Incluso sería lo recomendable 24 horas para poder nosotros realizar 48 horas. Entre más tiempo le demos es mejor, el material agarra más. Muchas veces me dicen, oye, y a las 4 horas ya puedo ponerle la siguiente. Depende también mucho de las condiciones climáticas en las que estemos trabajando. Si hace mucho frío, pues evidentemente no. Si no hace aire, si hace mucho sol, va a cambiar porque entonces vamos a tener esa parte. Pero bueno, vamos a la parte de la aplicación de Cellotex UH. Aquí me va a ayudar Juan Carlos porque es el buenazo para manejar la llana. En esa parte, Juan Carlos vamos a aplicarlo en una de las superficies más secas que tenemos, que es un tablero de Duroc. Aquí está la brochita, hermano. Ahí abajo. Y ustedes van a ver que ahorita que empiece a hidratar el muro, Juan Carlos, realmente este material va a chupar completamente el agua. Eso no nos va a ayudar nada para poder realizar la aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente saturar el muro, porque finalmente este material absorbe parte de la humedad y si nosotros no tenemos la certeza de que realmente lo podamos tener bien hidratado, nos va a deshidratar, pero el material que pongamos encima. Una vez que realiza, en este caso, la hidratación, aquí el material debe de quedar mucho más pastoso, prácticamente como una pasta, se puede decir como un estuco, en donde pueda ser completamente llaneable. Que nosotros inclusive podamos realizar algún tipo de floteo. Este material, vamos a gastar más material porque se hace una capa mucho más gruesa. Nosotros vamos entonces a poder realizar prácticamente semi-repello, si lo quieren ver así. Pero, sin embargo, este material no empareja muros, se va a adaptar completamente a las irregularidades del muro. Así es como va a funcionar normalmente. Si el piso está chueco, donde lo estén poniendo, o el muro, etcétera, etcétera, créanme, así va a quedar el material, porque finalmente su capa no es tan gruesa como para rellenar, y de hecho no se recomienda ponerlas gruesas, tiende a fisurar si lo hacen así. Sin embargo, si ya lo ponemos como una capa de acabado, se puede decir, lo podemos inclusive poner en color blanco para hacer dos cosas, un tipo de afine y aparte el color blanco en determinado momento, evitándonos el uso de pintura y ya quede completamente estético. Lo podemos flotear, lo podemos medio garibolear o hacerle algún tipo de rugosidad muy leve para poderle sacar ese tipo de agregado que trae ahí dentro. Casi no se ve la mano experta del buen Juan Carlos. Pero bueno. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Si nosotros tenemos este tipo de aplanado, este tipo de acabado, y queremos ponerle un yeso encima, adelante, ya no tenemos el problema entonces de la humedad, ya no tenemos el problema de que vamos a tener afloración de salitre. Y eso nos va a ayudar a que el material lo podamos ya dejar inclusive, se puede decir, expuesto. Pero bueno,
Estos son los tres materiales que nos atañen en el tema de humedad y salitre, a lo que nosotros hacemos referencia. Vamos a leer algunas de las preguntas nuevamente de las que hicieron a través de Facebook en esta parte para que podamos darle respuesta. Yo lo que les voy a invitar es de que cualquier tipo de pregunta adicional o que nos falte, se puede decir, nos la hagan llegar a través de correo, a través de las redes sociales. En todos lados aparecemos como Retex Impermeabilizantes. Nuestro correo es ventas@retex.com, en un momento aparecen. Pero bueno, vamos a ver, en cisternas, Cellotex y Cellotex UH únicamente o requiere acabado grado alimentos. Depende que pida el cliente. Nuestro material trae algún certificado para contacto con agua potable, pero si te piden grado alimenticio, muy posiblemente te estén pidiendo un epóxico. Entonces, necesitas ver bien la requisición del cliente, qué es lo que te está pidiendo. Muy bien. Entonces, y sobre todo, hay que tomar en cuenta, el Cellotex UH no queda como una capa completamente pulida, porque muchas veces cuando te piden grado alimenticio necesitan un acabado espejo prácticamente. Muy bien. Pero bueno, la siguiente, van llegando así por fax ahorita, se puede decir. ¿Este material es tóxico o requiere otro acabado? No, no es tóxico en absoluto, es completamente libre de solventes, no tiene ningún tipo de problema para contacto con agua potable, como yo les comentaba. Si hacen o impermeabilizan las cisternas de sus casas con este tipo de material, el material trae una serie de fungicidas, lo cual nos ayuda completamente a que podamos nosotros trabajar directamente con él y que el agua que tenemos nosotros almacenada no se ensucie. Entonces realmente este material nos ayuda y nos previene. Es más, si el agua que llega a sus domicilios ya viene limpia de la toma corriente, así va a permanecer por más tiempo. Y entonces, aparte, si le dan un acabado en blanco, como nos dijo alguno de nuestros jefes, es del mejor acabado que le pueden dar con Cellotex, porque el agua se torna de un color turquesa muy, muy bonito, muy estético. Entonces, eso también nos puede ayudar mucho. Como ahorita de moda se pusieron las piscinas o las albercas hacia Tulum y toda esta situación, que son acabadas completamente en color blanco, ya no son acabadas en color azul cielo. Entonces, si lo ven así, ahora sí que nos puede ayudar mucho para poderle dar un acabado y bastante estético. Si le dan el color azul, se va a ver azul no tan padre. Créanme, si ustedes hacen las cisternas terminadas con Cellotex color blanco, va a ser mucho, mucho más estético. Y aparte, la situación de la inocuidad con el agua nos va a ayudar mucho. Pero bueno, la siguiente. Ok, la parte de la limpieza de la superficie. Nosotros necesitamos hacer realmente una muy buena limpieza de la superficie. Si tenemos algún tipo de falsa adherencia, un acabado de cemento de lo que se haya salpicado, inclusive nos ha tocado algunas veces, tienen rastros de madera, de acero, alambrón ahí, de alambre recocido, perdón, dentro del muro, eso nos va a perjudicar el anclaje y nos va a perjudicar a la larga el Cellotex, porque al ser mineral, cuando empieza a reventar el acero completamente, puede llegar a manchar el material y se pone como de un tono medio anaranjado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O inhibir la corrosión desde antes con un concrepache slurry, que es otro de nuestros materiales, o directamente limpiar el muro perfectamente, cardearlo, limpiarlo con cepillo, hacer una muy buena limpieza de todo eso que está falso directamente sobre el muro. Una vez ya que esté completamente limpio, se procede a hacer la hidratación de la superficie para que ahora sí no tengamos mayor inconveniente de poder realizar la aplicación del material. Si nosotros tenemos una mala limpieza, el material eventualmente se nos va a desprender. Va a tener esa situación de que se va a anclar directamente pero al polvo y entonces va a provocar ese tipo de desprendimientos. Gracias, me llegó Correos de México el día de hoy. Gloria Ábalos dice, ¿se puede poner en azoteas y paredes salitrosas? Paredes salitrosas, sí, siempre y cuando las limpies antes, quites todo el aplanado, todo lo que tienes en esa parte. Ahora, en azoteas, no te lo recomendaría porque para eso tenemos otros de nuestros sistemas, que viene siendo la parte de nuestro Cellomex Lastic, que de hecho la semana que entra, no lo vamos a mencionar ahorita mucho porque la semana que entra el ingeniero Rubén Rojas va a estar con nosotros haciendo esa presentación donde vamos a ahondar un poquito en estructuras que ya tienen movimiento. Últimamente las edificaciones tienen muchísimo movimiento y en una azotea de verdad que de repente se presentan flexiones muy fuertes, pero tenemos al hermanito del Cellotex, que es nuestro Cellomex, que ya viene, es un material que ya es diferente, viene fibratado, trae otras características donde se puede aplicar en azoteas, casi con las mismas características de este, o charolas de baño incluso, etcétera, áreas de lavaderos.
Y ya si es una situación con muchísimo movimiento y quisieras poner un material cementoso en tu azotea, en azoteas verdes o en roof gardens, etcétera, etcétera, ahí entonces ya nos vamos directamente con el sistema de Cellomex Lastic. Si es el Cellomex Lastic, entonces tenemos nosotros la posibilidad ya de aplicarlo ahí, siempre y cuando se aplique con malla de refuerzo, etcétera, etcétera. Para eso nosotros estamos completamente a sus órdenes y poder recomendarles el material adecuado. El siguiente, Israel Castro, ¿Cellotex se puede colocar encima de otros acabados existentes? No es lo recomendable. No porque finalmente el material se va a adherir a esos materiales existentes, pero si lo que tú tengas, por ejemplo, si es yeso, se empieza a humedecer, eventualmente el Cellotex se te va a caer con todo y el aplanado existente. Muy bien. Entonces, finalmente nosotros tenemos, acuérdense, siempre que llegar al sustrato base y siempre que sea pétreo. Algún día me decían que si se podía trabajar en madera y no, lo mismo. El material funciona siempre en superficies pétreas. Tabique, mampostería, precolados existentes ya directamente en las obras, block directamente, fibrocemento, como ustedes lo pudieron ver. Todo lo que sea ya realmente una superficie pétrea es donde nos ayuda a nosotros a poder realizar este tipo de reparaciones o este tipo de aplicaciones. Muy bien. La siguiente. Lo siento, aquí me está asistiendo Gaby. Gracias. Juan Piz Serna. La impermeabilización, dice, para una plancha que es producto, ¿qué recomienda? Depende cómo esté hecha tu plancha de concreto. Si nosotros tenemos una losa firme en piso, a nivel de piso, como en el diagrama que les mostré, no tenemos problema. Pero si ya lo ponemos en un segundo piso, es decir, a partir de 2 metros para arriba, ya no es una aplicación donde nosotros recomendemos el Cellotex. Tenemos que recomendar otros de los materiales que ya son sistemas semiflexibles o completamente flexibles. En determinado momento eso nos puede ya ayudar a identificar a dónde. Incluso hay algún tipo de azoteas, cosas por el estilo, que ni siquiera podemos tratar con cementosos, que casi están hechos para materiales como el acrílico, por ejemplo, por el tipo de flexibilidad, porque son algún tipo de lámina, etcétera, etcétera, donde necesitamos otro anclaje. Y si en determinado momento fuera alguna losa, siempre debe de estar libre de cualquier otro tipo de impermeabilizante o acabado, si no el material no va a anclar. Muy bien. Y la última, antes de pasar a los saludos de los que estuvieron conectados. Jessica Herrera, ¿por qué no se recomienda colocar algún adhesivo para que tenga mejor anclaje? El adhesivo se recomienda en la primera capa, siempre en la capa base. Si lo ponemos en las capas subsecuentes, en la segunda o tercera capa, de acuerdo a la recomendación, y digamos que nosotros impermeabilizamos una cisterna, eventualmente la resina se va a reemulsificar y puede llegar a colorear el agua de color blanco. Entonces no se recomienda que esa resina esté en contacto directo con la última capa. Sin embargo, para la primera es buenísimo material, porque hay muchos distribuidores, amigos, contratistas y aplicadores que siempre recomiendan de cajón el Cellotex con el Acryltex, porque ya saben que independientemente del muro o de dónde lo vaya a poner el cliente, el material va a pegar. El Acryltex es una de las mejores resinas que existen en el mercado, es una resina acrílica de muy altos sólidos, lo cual nos ayuda a que nosotros podamos realizar ese tipo de reparaciones. Entonces, al final de cuentas, si tenemos ya garantizado el anclaje de la primera capa, las siguientes capas van a funcionar perfectamente. Sin embargo, si no garantizamos el anclaje de la primera, vamos a tener algún desprendimiento, se hacen como hojuelas donde se empieza a romper el material o se empieza a fisurar. Entonces ahí es donde este tipo de resinas nos ayudan mucho. Sí se recomienda, pero siempre y cuando sea en la primera. Muy bien. Lo último, pues bueno, los saludos de los que estuvieron conectados hoy. Limpieza y mantenimiento GM, saludos Improtec de Veracruz, muchos saludos. Soltec, muy buenos clientes, muchos saludos. Área de construcciones y acabados, perfecto, mucho gusto, qué bueno que se conectaron. Recudec de Mérida, perfecto. ICE Materiales de Chiapas, sí los conocemos perfectamente. Aditimper de Mérida también, qué bueno que se conectaron. MPH Construcciones también. Quimetal de Querétaro, bienvenidos, qué bueno que se conectaron. Obreca de Cancún, arquitecto, ¿qué dice? Carmín, disculpe, no entiendo, pero bueno. Francisco Lima, también qué bueno que se comentó. Ramiro Espino, mucho gusto saludarte. Eva Rangel, pero bueno. Gracias, qué bueno que se conectaron. Han sido muchos los que me pasaron. Y
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo les invito a que por favor nos visiten a través de nuestras redes sociales, ya sea de Facebook, de YouTube, de LinkedIn. Tenemos un nuevo chat habilitado de respuesta en línea inmediata a través de WhatsApp. Esto lo pueden ustedes tener a través de la página de internet y nuestros medios de contacto tradicionales, ya sea la página www.retex.com.mx y nuestro correo de ventas@retex.com.mx. Retex unidos contigo siempre, les agradecemos mucho haber estado con nosotros, les agradezco mucho al staff que me estuvo ayudando el día de hoy, pero bueno, muchas gracias y los estamos viendo la siguiente semana, igualmente a las 12 del día, para el tema de tanques elevados, no es cierto, impermeabilización de tanques elevados, tratamientos y cosas por el estilo. Entonces, yo les agradezco mucho y pues bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.